¿Te sientes víctima de una maldición familiar? ¿Crees que todo lo malo que te pasa es porque tus antepasados te maldijeron o algo hicieron mal? ¿Crees que tú estás pagando las culpas de tus padres, tus abuelos, y por eso no despegas? Te tenemos una noticia. No es así. Aquí no estamos para culpar a nuestros antepasados, pero sí estamos para aprender de ellos. Y hoy, justamente, como estamos en vísperas de Halloween y de la fiesta de los muertos, y hemos pasado también por la de los fieles difuntos y todos los santos, vamos a hablar de ese tema. Profe Carlos Cuentas, qué buen espacio para hacer reflexión y hablar de nuestros ancestros. Sí, es que creemos que traemos una cadena generacional de tres o más donde tenemos que cargar los pecados de nuestros antepasados. Y la manera como han educado a la sociedad es diciéndole, usted tiene que repetir lo que repitió su familia porque es el deber ser. Esa palabrita del deber ser es lo que te impide crecer porque social y culturalmente honrar a los padres no es repetir y aceptar lo que ellos dicen desde su nivel de comprensión o desde su nivel de ignorancia, ¿sí? Entonces, cuando te dicen es que el deber ser o la familia actúa de tal manera o la visión familiar es ponerte un grillete a tu libre albedrío. Y eso hay que entenderlo. Claro, yo conozco esos casos. Los Gómez somos así. Es que entre las Pérez nos casamos con este tipo de hombres. Es que los González no nos portamos de esa manera. Hombre, espérese, ¿cuál es la lógica y cuál es la idea? ¿Qué es lo que de verdad hay detrás de ese asunto? Porque nosotros no nos lo preguntamos y terminamos repitiendo una cantidad de cosas que incluso hay algunos psicólogos que lo llaman acuerdos no verbales y se identifica como un acuerdo no verbal. Entonces son los patrones repetitivos de la familia. En esta familia las mujeres son fuertes. Entonces todas las mujeres terminan divorciándose o siendo madres solteras o quedándose solas al final del día porque tienen la obligación de ser fuertes y de llevar a los hijos adelante. Pero como les ocurre a todas, pues ya lo consideran algo normal. Y ni siquiera se lo preguntan ni se lo plantean, sino que entre las González somos fuertes. Espérate, tienes derecho a revisar. Por aquello de las lealtades. Es que aquí viene la palabra lealtades. Y en el árbol genealógico, acuérdate que está constituido por la estirpe y el linaje. Y hay algo muy bonito, porque el linaje corresponde a los hombres y la estirpe a las mujeres. Porque el hombre necesita aportar una visión a todo el grupo y la mujer necesita materializarla, porque es la co-creadora, Ok. ¿sí? Entonces, mientras el hombre visualiza cómo llegar y a dónde llegar, la labor de la mujer es que eso se vuelva realidad. Antes de continuar, amigos reflexivos, les vamos a contar más adelante cómo romper estas supuestas maldiciones familiares, pero para eso quédense hasta el final, compartan si les está gustando, comenten, ya hemos hablado de este tema, porque es importante para nosotros, para ustedes y para YouTube que esta información tenga interacciones para que pueda llegar a más personas. Una vez hecho el comercial, que es muy importante, profe, este tema de que el hombre aporta una visión que la mujer materializa es interesantísima porque hablamos además de cómo lo que viene desde atrás se une y genera un nuevo ser. Y yo creo que aquí hay un punto que es interesante. Las mujeres
traemos los óvulos contados. Es decir, que cuando yo estoy en el vientre de mi madre, yo ya traigo el óvulo que va a ser mi hija. Nosotras estamos contenidas desde 3 generaciones. Mi abuela, cuando estaba embarazada de mi madre, ya me tenía a mí. Con los hombres es distinto, porque los hombres producen los espermatozoides en la medida en que va avanzando la vida y por eso no tienen un periodo, la andropausia no es tan dramática como la menopausia en las mujeres, que si hay un corte, es que a nosotros se nos acaban los óvulos y ya. Pero eso nos da también una información genética muy específica y nos da una herencia muy específica que trasciende en el árbol familiar. Y eso hay que entenderlo. Claro, mira, cuando uno estudia Cábala, y tú recordarás que lo primero que leíste, cuando leíste Siete Pasos, te decían, cuando el óvulo y el esperma se juntan, trae toda la información que va a vivir ese ser humano. Por ende, tú no puedes cambiar nada, tienes que redescubrirlo, ¿sí? Si el óvulo y el esperma ya traen toda la información, lo único que uno hace es acompañar a ese ser para que logre la meta, ¿sí? Eh, en cierta manera lo que mencionas de los espermas de los hombres tiene que ver un poco con algo que a ti te encanta, que son las etapas de madurez, los 30, los 60 y los 90 años, ¿sí? Normalmente un hombre que tiene hijos antes de los 30, por lo general es inmaduro cuando los tiene a los 15, 16, 20 años, porque todavía no ha vivido ciertas etapas que puede transmitir información, ¿sí? Entonces, es de suponer que ese esperma que viene más maduro trae más información. Ese mismo sistema de maduración y de información hace que nosotros también tengamos predisposición. Pero creo que aquí, profe, es importante decir una cosa. Tener una predisposición no es obligatoriamente generar una situación. ¿A qué me refiero? Yo puedo tener predisposición a la diabetes, ¿cierto? Porque pues por mi familia yo tengo, mis abuelos han sido diabéticos y todo el cuento. Pero eso no significa que yo vaya a desarrollar diabetes. Si yo tengo un buen estilo de vida, si yo hago ejercicio, si me cuido, si soy equilibrada en mis hábitos, seguramente no voy a desarrollar la enfermedad, aunque la tenga ahí. El tema tiene que ver con la toma de conciencia y creo que ese es el punto que también se mueve cuando hablamos acerca de la herencia familiar y de las famosas maldiciones familiares, porque puede que todo el mundo en mi familia, mis antepasados, haya tenido situaciones difíciles. Tengo una predisposición, pero si hago conciencia, soy capaz de no repetir y de salir de ahí. Y ahí está el ticún. Claro, pero es que aquí lo está juntando con el nódulo encarnatorio, o sea, lo que hablábamos en otras veces de aves del mismo plumaje se juntan. O sea, si tú necesitas aprender ciertas cosas, pues lo trabajas desde el grupo humano que te lo va a permitir. Entonces, si vienes a hacer guacamaya, no te juntan con las cacatúas, porque el aprendizaje no es el mismo, ¿me entiendes? Y es Claro. un poco eso, o sea, la familia de las guacamayas aprende de la cultura de las guacamayas, porque por genética lo trae. Entonces es lo mismo, las maldiciones familiares o las creencias o lo que arrastramos es porque todo el grupo generacional
necesita aprender y trascender esa experiencia. Pero por eso es justamente que uno no puede vivir la vida culpando a los padres o culpando a los abuelos, porque conozco el caso, además, de personas que se dedican durante toda su vida a decir, no, es que yo estoy fregado y estoy enfermo y estoy pobre porque mi mamá nos maldijo cuando éramos niños o porque tenemos una maldición familiar y entonces en mi familia nadie prospera. Y eso no es justo porque los padres, igual que nuestros abuelos, nos dan una herencia, pero nuestra responsabilidad es ser lo suficientemente adultos como para reconocerla, darles a los padres su lugar. Ellos solamente tenían obligación de darnos la vida, y aquí estamos hablando de los órdenes del amor de Bert Hellinger y las constelaciones familiares. Y como hijos nosotros tenemos la obligación de tomar esa vida y desarrollarla. Y ahí, en ese nódulo encarnatorio, está justamente la obligación que yo tengo como ser consciente, y esta palabra creo que ya la he repetido con esta 4 veces, de identificar, tomar lo que me corresponde, dejar a los de atrás lo que es de ellos, agradecer, pedir permiso, que así es como se soluciona, y corregir creando mi propia historia. Pero yo no me puedo pasar la vida y yo no puedo llegar a los 70 años culpando a mis padres porque jamás fui rico. Porque es que eso tiene que ver con un acto de ignorancia y es no ser consciente de que el sendero del retorno es personal, no es grupal. Sí. O sea, tú no vuelves al origen, no vuelves al mar, al océano cósmico, siendo una gota colectiva, sino siendo una gota individual. La que vuelve en el retorno de la conciencia eres tú, que estás acompañada de un grupo de seres que viven algo parecido y lo interpretan a su manera, ¿sí? Eso es como cuando tú a un padre le dices, defíname a sus hijos, y el padre te dice, no, los hijos son como la mano, cada dedo es diferente. Ahí volvemos a lo que hablábamos fuera de programa, de cómo esto se expresa desde la cábala ortodoxa en el Ujú. libro del Génesis, y aquí explicamos qué es el ticún. Entonces, profe, si me permite, vamos Dale, a contarle a vamos los a amigos darle receptivos. contexto a la gente desde lo ortodoxo, desde la definición del tikkun. Dale, perfecto. Perfecto. El ticún es la rectificación y es este mundo en el que nosotros estamos. Y el Génesis parte de una cosa muy linda, y es la tierra estaba en caos y vacía. Es decir, toda esta historia surge del caos, del desorden, no del orden. Y ojo con lo que viene acá. En el Génesis, cuando se lee directamente, y esta es la interpretación de Isaac Luria, Dios al séptimo día no termina la tarea, Él descansa, pero no hay una obra acabada. Él no termina de rectificar. Por eso cuando van avanzando los días, dice, y llegó la noche del día primero y amaneció el día segundo, y llegó la noche del día segundo y amaneció el día tercero, hasta llegar al capítulo 2 versículo 3 del Génesis, donde dice, bendijo Dios el día séptimo porque en él descansó de la obra que hizo para hacer. En la Biblia católica que nosotros conocemos en español, dice, y Dios hizo y se sintió satisfecho, pero en hebreo dice, y Dios hizo la obra que terminó para hacer. Acá es donde se pone interesante. Se habla entonces como se abstuvo, es decir, Dios paró, se quedó ahí, pero la obra estaba sin terminar porque entramos a una fase de la creación en la que Dios se retira para que el mundo exista por sí mismo. Es decir, la obra
de Dios es una obra inacabada que el hombre tiene que completar. Y se habla entonces de tres verbos. Creó, que es de la nada generar una esencia, la tierra. Formó, que es convertir esa esencia en algo. De esa tierra Dios hizo barro y formó al hombre. Hizo, que significa completar. Entonces lo hizo para hacer, lo hizo para completar. Y el primer espacio que nosotros tenemos para completar es justamente ese espacio inacabado de nuestra familia. Ellos Claro, nos dan esa herencia de lo inacabado para que nosotros encontremos en nosotros mismos la fortaleza que nos va a permitir avanzar. por eso es el nódulo encarnatorio, porque el nódulo encarnatorio trae todos esos seres que son parecidos a ti, que tienen un aprendizaje similar y que en el fondo te van a cuestionar y a tallar, porque si algo tenemos es que con esas creencias familiares o las fortalecemos o las disolvemos. Depende de nuestro estado de conciencia. Entonces, cuando las familias no pueden convivir, ahí hay un aprendizaje. Cuando pueden convivir con un exceso de respeto, hay otro aprendizaje, porque no se involucran, ¿sí? Entonces, hay creencias dentro de lo familiar que andar junticos para todos lados es amarse. Y tú oyes a los padres que dicen, es que yo he luchado por la unión de la familia. Lo que está luchando es por un sentido individual de cómo controlar la familia, no de cómo unirla. Sí, Sí, y además hay que tener mucho cuidado, profe, porque ahí ocurre que de manera inconsciente, y además inconsciente en el sentido amplio de la palabra, no se permite, por ejemplo, que los hijos asuman la responsabilidad que tienen que asumir y se les dan responsabilidades que no tienen que asumir. Y pasa mucho con las mamás que de alguna manera terminan reemplazando a sus esposos o a la figura masculina con su hijo. Y entonces empiezan a portarse con su hijo como si ese fuera su marido y lo llevan para todas partes y terminan hablando, y este error lo cometemos muchas madres y lo cometemos de buena voluntad, pero hay que prestarle atención a eso, hablando de dinero y de la falta de plata con el hijo, como si un niño de 9 años pudiera ayudarnos a resolver el tema. Eso no es problema de un niño. porque inclusive es un instrumento de manipulación. Cuando tú Claro, le hablas a un hijo de los conflictos de plata que tienes con tu pareja, que estás queriendo influir ahí, ¿sí? Cuando claro. sales con el tema es que su papá es un tacaño o su papá no nos provee o no sé qué, estás usando una visión personal para manipular un grupo familiar. Claro. Mm. Y hay que tener mucho cuidado también con otro tema que son los matrimonios energéticos. Es decir, yo qué lugar le estoy dando a una persona en la familia, porque hay papás también que no se pueden ver con la esposa, pero ponen a la niña como la princesa de la casa y la reinita y yo por ella hago todo y terminan haciendo que la hija quede al mismo nivel de la mamá. Y aquí hay unos órdenes, y volvemos a Bert Hellinger, de jerarquía muy específicos. Yo no puedo poner a la hija por encima de la esposa, de la mamá de la hija, ni puedo convertir a mi madre en mi esposa o a mi padre en mi esposo. No puede ser que mi mamá sea más importante que mi esposa, porque ella está en un orden de jerarquía arriba, pero en mi orden igual de construcción está mi pareja. Entonces no puede ser que cuando yo formo una familia nueva, yo siga poniendo a mi mamá en un lugar donde no es. Y hay que tener mucho cuidado porque en este tema de los sistemas familiares, cada uno de nosotros ocupa un campo y tiene una obligación energética. Y cuando esas obligaciones y esos campos no se respetan, el sistema se desordena y trata de hacer lo que sea
para volverlo a equilibrar. Es que fíjate que tú ahorita hacías mención al caos, a que todo empieza desde el caos, ¿cierto? Sí, A mí hay algo que me encanta cuando uno lee la Biblia como debe leerla. La Biblia es un instrumento metafórico, ¿sí? sí, Yo este ejemplo lo he conversado contigo y lo he puesto muchas veces. Eh, el primer día que tú vas a la iglesia y te dicen la verdad os hará libre, no dice nada, porque realmente eso no dice nada. ¿Por qué? Porque es una frase encriptada. Entonces, si tú le volteas el sentido y la miras, la ignorancia de tu propia naturaleza te esclaviza. Eso sí te dice. No conocerte tú te vuelve esclavo de tus creencias. Y mira lo que estaba hablando. tal cual. Construyo una familia con la creencia que tengo que controlarla, que vengo con la información para que los Pérez o los Cuentas o los Asensio, ¿sí? Sean como tal cosa. Cometemos el error tan grave a nivel familiar de decir, es que nació igualito, tiene los mismos rasgos del papá, tiene el mismo comportamiento. Eso como tal es un karma, porque pretender que tus hijos tengan hasta la misma fisionomía, ¿sí? Es no corregir nada. Todas las familias se ufanan de que son gotas de agua, que son idénticos. Lo que están heredando es el karma. No. Y volvemos al tema, ahí hay que hacer conciencia y las maldiciones familiares realmente no son maldiciones, son bendiciones escondidas, porque al final nosotros resultamos identificando ahí todo lo que nuestro sistema tiene para decirnos. Y esto tiene que ver con los secretos de familia, con los hijos escondidos o regalados, con el pasado turbio en el que hubo hechos de violencia, con el hecho de que la tía se hubiese separado porque los hombres le pegaban, todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde viene el truco. ¿Cómo identifico yo qué es lo que tengo que corregir? ¿Cómo tengo que salir de esa ignorancia? Y eso es pura observación, profe. Pues más que observación es tomar conciencia de que el camino es personal. O sea, lo que tú tengas que vivir no le pertenece a tu hija María José o no le pertenece a su abuelita, ¿sí? O a su bisabuela. Lo trae como información porque lo tiene que trascender. Claro, pero me refiero a que es observación porque hay que saber cuáles son los patrones que se repiten. Ahí es donde está el truco. En mi familia, por ejemplo, y lo hablo a título personal como para que se entienda con un ejemplo gráfico, las mujeres de mi familia todas tenemos hijos muy temprano, quedamos embarazadas sin buscarlo, tenemos primero una niña y quedamos solas. Entonces, la mamá es la encargada de hacer la crianza de esa hija y la hija repite el patrón. Y la que vino a darse cuenta de ese patrón fui yo. Entonces, con el hecho de que yo lo identifique, de que yo lo trabaje, y esto se trabaja desde la conciencia, es decir, diciendo, ok, yo no tengo una maldición, esto es un patrón que se ha repetido en mi familia, que hoy decido reconocer, que agradezco en mi madre, en mi abuela, en mi bisabuela, porque esto además es transgeneracional, y decido liberarlas, agradecer la bendición que me dio, que es mi hija, construir mi historia para no repetir la historia de ellas y darle la libertad a mi hija de que construya su historia como a ella se le ocurra. Pero esa es la conciencia, Nuria. Por Exacto. eso es que, y yo te lo he mencionado muchas veces, tanto en el programa por fuera, el mayor acto de amor con los hijos es darle información, no es transmitirle nuestras creencias, es darle información para que ellos decidan qué quieren hacer.
Ese tema de no transmitirle las creencias es muy interesante y lo hemos visto usted y yo bastante en consulta. Y es que hay muchas ideas que nosotros tenemos en la cabeza que creemos que tienen que ser así y no nos damos cuenta de que son patrones inconscientes, lealtades familiares que realmente están impidiendo nuestra felicidad. Y esto tiene que ver con el hecho de que el cerebro siempre busca lo conocido para protegernos. Nuestro cerebro no está hecho para hacernos felices. Partamos de esa base. Está hecho No, para porque protegernos. acuérdate que el chiste es tu razonamiento pelea con tu afecto porque necesita equilibrarse. O sea, Exacto. tu visión del mundo es una y tu manera de amar el mundo es otra. Y todos venimos desequilibrados. Todos venimos a equilibrar nuestra manera de pensar y nuestra manera de amar. Pero ahí es cuando nos tenemos nosotros que hacer la pregunta, ¿cuánto de esto que yo creo es realmente mío? Por eso ¿Cuánto lo formé necesitas yo? información. Es que, mira que en la narración que estás haciendo de la Biblia, Dios o el creador o como lo quieras llamar, hubo un momento en el que frenó y al frenar dijo, esta obra no está terminada, está para crearse permanentemente. Ujú. O sea, por eso es que el domingo es el primer día, el sábado es el último día y el sábado lo rige Saturno, que es el límite donde terminan las cosas. Y el domingo comienza el nuevo ciclo. Nosotros pensamos como occidentales, y ahí es donde viene la confusión, que el lunes es el primer día de la semana, Sí, y no es la así, luna, y es la correcto. luna. ¿Sí? Claro, entonces, para los que leen la Biblia también, claro, en la Biblia habla acerca de que las maldiciones se van a mantener hasta 3 generaciones y que las bendiciones las superarán abundantemente. No es que una generación maldiga a la siguiente para que repita su mala suerte. Quiere decir que Dios, la divinidad, nos da un espacio para crear, para mejorar. Nos dice, muchachos, ustedes, este árbol familiar, tiene este espacio para conocerse, reconocerse y rectificarse. Y ese espacio es el que nosotros tenemos que aprovechar. Pero si nos quedamos, que además es una actitud infantil, quejándonos porque nuestros papás no nos dieron, nuestros abuelos no nos dieron, porque nos dijeron, nos estamos portando como niños, porque solamente un niño hace pataleta, un adulto toma conciencia y actúa para corregir lo que no le gusta. Un niño no, un niño se queda quejándose. Es que parte de la esencia cuando a ti te dicen que tú eres co-creadora de tu realidad, no te están diciendo que eres Dios, te están diciendo es que tú traes la esencia y la chispa divina con la misma potencialidad de cambiar tu realidad. E Porque es igual sí eso. hay que recordar que nosotros somos Dios, que somos gotas de ese Dios y que de hecho la Exacto. divinidad se recrea en nosotros. Es que eso es recrear, digamos que hemos hablado muchas veces del tema del purgatorio, hablando de las creencias. El purgatorio es un estadio de comprensión donde tú tienes que revisar cuáles fueron tus actos desde el día en que moriste, entre comillas, hasta el día en que naciste. Entonces te ponen en perspectiva, eso es como te ponen a revisar cómo actuaste, cuál fue tu coherencia y cuál fue el impacto en nosotros para que tú lo vivas de manera inversa. Entonces, cuando te dicen es que tú agrediste a Nuria
y la hiciste sentir mal, no te lo llevan a la comprensión, te llevan a vivir lo que Nuria vivió. Cuando tú lo vives en carne propia, lo entiendes. Porque ese es el verdadero proceso de la contemplación de lo que uno ha vivido. Cuando, si yo te ofendí a ti y me ponen a vivir lo que tú sentiste, ahí es donde lo entiendo. Claro, claro. ¿Sí? Y profe, ya para ir cerrando, porque esta charla ha estado súper interesante, y llena de cosas, y creo que es importante hablar en esta temporada de fantasmas, cómo espantar a esos fantasmas del pasado y empezar a honrar de verdad a nuestros ancestros. Es importante decir que esta temporada realmente lo que hace es llamarnos en conciencia para identificar esas cosas que son patrones familiares que no necesariamente nos benefician. Y si quieren entenderlo, hay dos películas que son interesantes en ese tema. Una es Coco, ¿no? Donde acuérdense de que la mamá de Coco odiaba la música porque a ella la dejó el abuelo, a la abuela la dejó el abuelo por la música. Y la otra es Encanto, que además curiosamente las dos tienen que ver con Latinoamérica. Y en Encanto tenemos el No se habla de Bruno. Ahí está el personaje escondido de la familia, el secreto que Exactamente. nadie dice. Y al que ha seguido el canal, esto lo hablamos hace un año. Esas Cuando dos hablamos de cosas lo ancestros. hablamos. Claro. Cuando hablamos de ancestros, de los rituales mexicanos con el Día de las Almas, esto lo hablamos hace un año, literalmente. Claro. Entonces, el ritual que les queremos proponer justamente para que hagan esta liberación de los fantasmas, para que no sigan creyendo que tienen una maldición, es siéntense, prendan una vela en honor a sus ancestros e imagínense ustedes como la punta de su árbol familiar, como si fuera un pino. Por este lado está papá, por este lado está mamá, desde aquí detrás de papá están los abuelos, desde detrás de mamá están los otros abuelos, los hayan conocido o no. Porque acuérdense que incluso las personas que ustedes no conocen, que no nombran, están en el sistema y se meten al sistema. No hay escondidos, no hay brunos. Y detrás de ellos otros y otros y otros. Y mírenlos de frente. Imagínenselos y mírenlos de frente. Y díganles, los veo, los honro, les agradezco, los libero, los respeto y les pido permiso para vivir mi vida de la mejor forma, para mí, para mis descendientes y en armonía con el universo. Y dense la vuelta y retírense. Y dejan esa luz ahí, para que esa luz también les permita a ellos guiarse y quedar en paz con la luz superior. Este ritual lo pueden repetir todas las veces que sean necesarias, hasta que sientan que la energía se equilibra. Y se van a acordar de nosotros. Funciona muy, muy bien, porque le da luz a todo lo que no se ve. Seamos adoptados, no conozcamos a uno de nuestros padres, no conozcamos a nuestros abuelos, seamos lo que se llama hijos ilegítimos. No importa. Nosotros tenemos esa historia y hay que sanarla. Claro, y fíjate que este pequeño ritual que tú estás mencionando tiene que ver con esas palabras que hablabas de Dios o del Creador, cuando dice, ya me quedo quieto y mi creación tiene que autogestionarse. O Ujú. sea, esa es la labor de nosotros en este colegio llamado Planeta Tierra, es venimos a aprender lo que no hemos aprendido. Así es, profe. Bueno, pues se nos acabó el tiempo hoy y esperamos con esto haber encendido una luz que separara las tinieblas de la oscuridad y les ayudara un poquito a ordenar este caos. Profe, ¿cuál es el mensaje de cierre de Halloween, ancestros y Día de los Muertos
para nuestros amigos reflexivos. Creería que conectar la historia familiar es recuperar el camino de retorno que tenemos que hacer todos. A vivir nuestro ticún en conciencia. Exactamente eso. Poder darle la oportunidad a todo el árbol familiar que haga su propio recorrido por cada rama, por cada hoja y llegue a la unidad. Pero es la unidad con la divinidad. Y somos parte de ese grupo. Honrémoslo, como decían los antiguos. Yo honro a mis padres tanto lo bueno como lo malo, pero lo reconozco. Bueno, amigos reflexivos, ya ven que aquí vinimos a tomar agüita y ser felices y que el universo no tiene marca registrada. Así que disfruten, hagan este pequeño ritual y hagan la paz, las paces con ustedes y liberen a sus fantasmas del pasado. Mi nombre es Nuria Asensio, esto es Reflexiones Astrológicas, nos vemos en el siguiente capítulo.